Buenos días a todos, mi nombre es Kendry Flores, yo soy estudiante de la Universidad de Cartagena de la Facultad de Enfermería de 10º semestre y en el día de hoy en compañía de mis compañeros Gina Forero y Iván Díaz estaremos hablando un poco acerca de la tuberculosis. Vamos a estar hablando acerca de qué es la tuberculosis, cuáles son los síntomas y la prevención que se le hace a la tuberculosis. Hablaremos un poco del diagnóstico, el tratamiento, cómo es el manejo de la tuberculosis y el VIH, la tuberculosis farmacoresistente y el impacto que ha tenido la tuberculosis a nivel nacional en Colombia y algunos datos claves acerca de este tema. Para empezar, podemos decir que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Microbacterium tuberculosis y esta se transmite de persona a persona a través de las gotículas, es decir, cuando una persona tose, estornuda o escupe, esta es la forma de transmisión, por lo que la transmisión de la tuberculosis es muy rápida y es muy frecuente. Y más si la persona que está infectada con tuberculosis es asintomática, es decir, que tiene la infección pero no ha presentado síntomas, por lo tanto, tiene la facilidad de infectar a muchas más personas. Hay que decir que la tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar otras partes y órganos del cuerpo, como son el cerebro, la columna vertebral, los riñones y la piel. Además de eso, que vamos a encontrar personas que van a tener síntomas leves y otras que van a tener síntomas más agresivos y personas que no van a presentar síntomas porque su sistema inmunitario hace que bloquee a la bacteria de la tuberculosis. En este caso, los síntomas leves que podemos encontrar son la tos persistente, fiebre, cansancio, sudores nocturnos. Todos estos los van a presentar las personas con tuberculosis. Hablando un poco de los síntomas, ya dijimos que los síntomas pueden ser leves y pueden ser durante muchos meses. Hay personas que van a desarrollar estos síntomas, van a sentirse enfermas y van a tener la facilidad de transmitir el virus, pero va a haber otro grupo de personas que no se siente enferma, no tiene síntomas y no va a transmitir el virus. Es fácil de transmitir la tuberculosis y más si las personas no tienen una salud adecuada y además de esto, si no tienen una higiene adecuada al depositar los restos de los estornudos, el esputo y todas estas cosas. Vamos a tener la tos prolongada mayor a 15 días y también a veces con sangre, el dolor torácico, el cansancio, la sudoración en exceso y que van a haber unos factores de riesgo que van a facilitar que esta tuberculosis se dé, por lo menos si la persona no tiene hábitos saludables, también si la persona es alcohólica o fuma tabaco, cuando hay diabetes, hipertensión, todos estos factores de riesgo hacen que las personas puedan adquirir la tuberculosis. También tenemos el caso de las personas con un sistema inmunitario debilitado y aquí entran las personas que tienen VIH-Sida o que tienen alguna condición por lo que su sistema inmunitario está más débil y es más frecuente que se contagie. Hablando un poco de la prevención, lo más importante de la prevención es la educación que le hacemos a los pacientes. Hay que educar a los pacientes en que si tienen una tos persistente mayor a 15 días, es importante que busquen atención médica y sobre todo si tienen otros síntomas como son la fiebre, la pérdida de peso inexplicable, tienen que buscar atención médica para hacerle los exámenes correspondientes y el tratamiento dado sea el caso. También hay que hacer la prueba de tuberculosis a las personas que tienen VIH y que están en contacto con personas con tuberculosis, por lo que dijimos anteriormente que su sistema inmunitario está más debilitado y por ello es más frecuente que se contagien. También hay que hacer mucha educación a los pacientes sobre el tratamiento, la forma correcta en que deben tomarse el tratamiento y especificar que se lo deben tomar tal cual como se les ha dicho. En este caso, el personal de salud, muchas veces los pacientes tienen dudas acerca del tratamiento por la cantidad de pastillas que son, entonces hay que educar muy bien a los pacientes sobre esto. Y el otro punto de la prevención es que cuando una persona tenga tuberculosis, evite otro contacto con las otras personas, el uso de mascarilla tiene que ser constante y educarlo acerca de cómo debe cubrir la boca y la nariz al toser, a estornudar y a deshacerse adecuadamente del esputo y los pañuelos que utiliza al toser. En el diagnóstico, pues la OMS recomienda utilizar las pruebas rápidas de diagnóstico molecular como prueba inicial en todas las personas con signos y síntomas de tuberculosis, dado que esta ha mostrado alta precisión diagnóstica y además de eso, vamos a ver que hay personas
en las que van a tener una tuberculosis multiresistente, una tuberculosis que va a ser difícil y complicada de diagnosticar. Además de eso, también está la prueba de tuberculina y vamos a tener que en los niños va a ser mucho más difícil diagnosticar la tuberculosis y que va a ser más fácil que los niños y los bebés se contagien. Hablando también del tratamiento, pues el tratamiento para la tuberculosis son antibióticos. Los más comunes son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambul, la streptomicina, y estos deben tomarse durante 4 a 6 meses dependiendo del diagnóstico que tenga la persona y el tratamiento específico, el tipo de tuberculosis que tenga, así se le va a recetar su tratamiento. Hay que educar a los pacientes en que es peligroso suspender el tratamiento porque podemos provocar una tuberculosis fármaco-resistente por la no adherencia al tratamiento, y esta tuberculosis fármaco-resistente va a necesitar un tratamiento más agresivo y con otro tipo de medicamentos. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la tuberculosis farmacoresistente. La farmacoresistencia surge cuando los medicamentos antituberculosis no se utilizan de la manera adecuada, debido a una prescripción incorrecta por parte de los proveedores de salud, una mala calidad de los medicamentos o la interrupción temprana de tratamiento por parte de los pacientes. Las bacterias que causan este tipo de tuberculosis resistente a la acción de la isoniazida o la rifampicina, los fármacos antituberculosis más eficaces de primera línea. Por lo tanto, se administra a los pacientes un tratamiento prolongado con fármacos de segunda lesión. De acuerdo a las nuevas directrices de la OMS, en 2022 el tratamiento consiste en la combinación de bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino, o la combinación de bedaquilina, pretomanid y linezolid durante 6 meses. Sin embargo, algunos bacilos tuberculosis siguen teniendo resistencia incluso hasta segunda línea. Por lo tanto, se podría decir que la tuberculosis multiresistente sigue representando una crisis a nivel de salud pública. Bueno, ahora hablemos un poco de tuberculosis y VIH. La tuberculosis es una de las causas principales de muerte de las personas con VIH. De hecho, las personas que tienen VIH tienen 16 veces más de probabilidades de contraer tuberculosis que las que son VIH negativas. Sin un tratamiento adecuado, fallecen en término medio el 60% de las personas que tienen tuberculosis y VIH negativo, y en su totalidad todas las personas que tienen VIH positivo con tuberculosis. Esta combinación de VIH y tuberculosis es letal, ya que una acelera la evolución de la otra. En 2022 fallecieron unas 167,000 personas por tuberculosis asociadas al VIH. Hablemos un poco sobre el impacto de la tuberculosis. La tuberculosis afecta principalmente a los adultos en sus años más productivos. Sin embargo, todos los grupos de edades tienen riesgo de padecer la tuberculosis. Más del 80% de los casos y de las muertes por tuberculosis se dan en los países de ingreso bajo y mediano. Sin embargo, a nivel mundial, todos los países pueden presentar tuberculosis. En 2022, el mayor número de nuevos casos por tuberculosis se produjo en la región de Asia Sudoriental con un 46%, en África con un 23% y en la región del Pacífico Occidental con un 18%. Las personas que son inmunodeprimidas, como las que viven con VIH, las que tienen desnutrición, diabetes o las que fuman tabaco, tienen mayor riesgo de padecer enfermedades. Algunos países administran la vacuna antituberculosis BCG a los bebés y a los niños para protegerlos. Sin embargo, esta vacuna previene la tuberculosis fuera de los pulmones, pero no dentro de estos. Datos claves. En 2022, la tuberculosis se convirtió en la segunda enfermedad infecciosa que más muertes causó después del COVID-19, también en la primera causa de muertes en las personas con VIH. A nivel mundial, se estimó que 10,6 millones de personas se enfermaron de esta enfermedad y 1,3 millones fallecieron por esta causa. En las Américas, en 2022 se estimaron que 325,000 casos nuevos de tuberculosis y se notificaron 239,987, lo que significó un 4% más comparado con 2021. Se notificaron 5,136 casos de tuberculosis resistentes a la rifampicina y tuberculosis multidrogoresistente, de los cuales el 90% inició tratamiento.
La estrategia Fin de la tuberculosis tiene como propósito terminar con la epidemia de tuberculosis en el mundo bajo 3 indicadores de alto nivel. El primero, reducir el número de muertes por tuberculosis en un 95% comparados con el año 2015. En segundo, reducir los nuevos casos en un 90% entre el año 2015 y el año 2035 y garantizar que ninguna familia enfrente costos catastróficos debido a la tuberculosis. En Colombia, en el año 2020 se reportaron al Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis un total de 12.582 casos con una disminución comparativa de 19.2% con relación al año anterior y variación negativa comparativa en los últimos 10 años. En cuanto a la mortalidad, se reportó una disminución a expensas de la reducción de casos, pasando de una tasa de 2.1 casos por 100.000 habitantes en el año 2019 y una tasa de 1.72 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2020. En cuanto a la tuberculosis en Colombia, en esta gráfica podemos evidenciar cuáles fueron esas entidades territoriales que tuvieron más casos de tuberculosis en el año 2020. En este caso podemos encontrar Antioquia con un 20.5%, el Valle del Cauca con un 11%, Bogotá con un 8.8%, Santander con un 5.0%, Barranquilla con 4.6%, Norte de Santander con 4.1%, Meta con 3.8% y Risaralda con un 3.3%. En el año 2020, el país reportó un total de 12.582 casos de tuberculosis de todas las formas. Entonces, en esta gráfica podemos evidenciar que la tuberculosis pulmonares tuvo un porcentaje de 84.8%. En cuanto a las tuberculosis extrapulmonares, estuvo un porcentaje de 15.8% y en caso de la tuberculosis meningeo tuvo un porcentaje de 2.3%. En el año 2020 se reportó una tasa de incidencia de 22.6 intervalos de confianza, de las cuales 22.4 y 22.8 casos por 100.000 habitantes, frente a la tasa de incidencia estimada de la Organización Mundial de la Salud de 37 intervalos de confianza, de las cuales 28 y 47 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las entidades territoriales que tienen mayor y menor caso de tuberculosis, podemos encontrar los siguientes. Los que tienen mayor caso y una concentración de 75% son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Santander, Norte de Santander, Meta y Risaralda. Y en cuanto a las entidades que tienen menor caso de tuberculosis o menor concentración, son Amazonas, Putumayo, Vaupés, Guaviare, Pichada, Guainía, Boyacá, Bolívar y Sucre. Acorde a las metas previstas, en el año 2020 debería haberse una reducción de una tasa de mortalidad en 35% de casos de tuberculosis a comparación del año 2015. Sin embargo, esta reducción solamente se alcanzó a un 13%. En cuanto a la tendencia histórica de mortalidad de tuberculosis, no se ha alcanzado en el país, ya que hay una alta letalidad superior al 12%. ¿Cuáles son esas entidades territoriales que tienen alta y baja letalidad? En las que tienen alta letalidad con un 10% fueron Amazonas, Bogotá, Boyacá, Meta, Casanare, Tolima, Cauca, Nariño, Vaupés, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Caldas, Quindío, Arauca. Y los que tienen baja letalidad fueron Chocó, Putumayo, Guainía, Magdalena y Sucre. Comportamiento de la tuberculosis en grupos de edad y sexo. Del total de casos de tuberculosis en el año 2020 se reportó, según sexo, un total de 8.277 casos en hombres, que equivale a un porcentaje de 64.9%, y un total de casos en mujeres de 4.305 casos, con un porcentaje de 35.1%. En cuanto a los comportamientos de la tuberculosis según la edad, en esta gráfica se puede evidenciar cuáles fueron esos rangos de edades que tuvieron mayores casos de tuberculosis. Entonces, aquí podemos encontrar los que tuvieron mayor frecuencia de tuberculosis
entre los rangos de edad de 25 y 34 años y mayores de 65 años.